Hola amigos interactivos, aquí estamos en un nuevo vídeo de librojuegos. Vamos a hablar con Antonio, que es un aficionado que conoce muy bien los librojuegos de habla extranjera, sobre todo los de habla inglesa, supongo. Y bueno, Antonio lo podéis escuchar en el podcast que tenía Xavi, Diario Azucarado, que ya ha cambiado a otro programa, que es un programa de Radio Mai, que podéis escuchar los sábados. De hecho, hoy van a emitirlo. Se llama Forja Lúdica, y en uno de los programas de Xavi, del podcast, pues aparecía Antonio hablando de una serie que es una de las series insignias de los librojuegos, que es Fablelands. Y bueno, pues he querido invitarlo aquí para que podamos hablar distendidamente con él de las series que nos hemos perdido aquí en España, o mejor dicho, las series, grandes series de librojuegos que nos hemos perdido la gente de habla española, y sobre todo los pobres que no hablan inglés, ¿no? O no saben inglés, no saben, no pueden leer en inglés. Así que vamos a hablar un poco de ellas. Así que, Antonio, cuéntanos más o menos de qué vamos a hablar. Sí, bueno, tenemos previsto hablar de una de las series de librojuegos que más me gustan, que es Critical Eve, que son 4 libros. Realmente es una reedición de una serie que se editó en los años 90, que se llamaba Virtual Reality. Eran 6 libros, pero lo que está reeditado son los que escribió este hombre, ¿cómo se llama? Dave Morris. Es uno de mis escritores favoritos de videojuegos. Escribe bastante bien y además sabe, conoce muy bien cómo se tiene que hacer la parte jugable, la parte lúdica. Todos los el hombre conoce los problemas de los librojuegos y por qué acaban siendo malos, aburridos y tediosos. Te los quita y te deja, pues, un producto de calidad, ¿no? Estos juegos, estos libros son Necklace of Skulls, que creo que se traduce como el collar de calaveras, Once Upon a Time in Arabia. Que tenía otro título antes, ¿verdad? Que era Twist of Fate. Twisted Time, me parece. Twisted Time. Creo que será Twisted Time. Vale. Luego está el Heart of Ice, Corazón de Hielo, que yo creo que es el mejor de la serie. Me parece que tú también estás de acuerdo. Sin duda, sí. Y luego el otro, que es uno de piratas, que se llama Downed Among the Dead Men. Que creo que, no sé cómo se traduce, que me parece que es una frase hecha en inglés, la de Down Among the Dead Men. No sé, algo así como abajo con los muertos. Me parece que viene de una canción o algo de eso. Y eso. La serie, pues a mí lo que me gusta de ella es que no tiene nada de azar. Es determinista, se lee muy rápido, no hay combate, no tienes que pararte a tirar dados ni hacer historia. Simplemente necesitas apuntar una serie de características al principio de cada libro. Luego te apuntas dinero, vida. Y luego, aparte de eso, está el sistema más importante, que es el de las palabras clave. Que a medida que tú recibes información o haces cosas, pues el libro te va a dar una serie de palabras que apuntes y que puedes usar en un momento dado. Que es un sistema estupendo porque ahorra un montón de espacio. El autor no tiene que decirte, si has hecho tal cosa, ha ocurrido tal, tienes que... No, tú tienes la palabra y lo haces. También lo que tiene interesante es que tampoco te revela información que no deberías saber. Así que en sucesivas partidas que te eches, lecturas, pues tú llegas limpio, virgen, sin tener ni idea de qué va eso, ¿no? Hombre, si piensas un poco, te puede decir, bueno, esto de, veneno, ¿qué puede significar, no? Pero generalmente no. Bueno, de hecho, esto es un sistema que ya utilizaba Dave Morris antes, y ha utilizado, creo que desde Fablelands, ¿verdad? Porque Sí. antes tenía Blue Sword, pero en Blue Sword no recuerdo que lo usara. No sé si tú has conozco, jugado Blue Sword.
Conozco la serie de Blue Sword, pero no tengo ningún libro. Porque además creo que la gracia de esa serie es jugar, es multijugador. Bueno, se puede jugar solo. Yo sí tengo la colección. Ahora tengo que pillarme el último libro, que han tardado por lo menos 5 o 6 años en sacarlo, la reedición. Sí. Y The Walls of Spite, creo que se llama. La verdad es que lo jugué hace tiempo, no recuerdo si tenía ese sistema, pero vamos, que son libros juegos que puedes jugar tú solo si quieres con uno, dos, tres, cuatro o cuatro personajes. La verdad que también te los recomiendo porque son chulísimos también, ¿eh? Están muy bien hechos y son muy jugables. Estuve por comprármelo, pero es que el tema es como te pongas a investigar y ver lo que hay, y encima con Amazon, Se joder, te que no te lo va puedes comprar. sueldo, ¿no? No sé, son cosas baratas, pero es que no te las vas a leer. No te las vas a leer, no tienes tiempo. Requieren así dedicación y no sé, Claro. es lo malo. Pero Sí, esto estábamos con... específicamente sí merece muchísimo la pena. Y bueno, y también quería añadir, Hectofiles, hay una versión digital, creo que te lo comenté, yo no sé si la has buscado, Sí, gratuita en página web. sí, hay una versión digital, además nosotros la anunciamos también en libro juegos, porque aunque esté en inglés, pero hay que tenerla, porque es un libro juego para mí y para mucha gente, para ti también, el mejor que hay. No sé qué exactamente qué es lo que hace, quizás la atmósfera, quizá la jugabilidad que tiene, que es que cada vez que empiezas a jugarlo, pues puedes vivir una aventura diferente, puedes tirarte por un sitio diferente. La verdad que lo tiene todo ese libro juego. Ahora, si quieres, hablaremos de él más profundamente porque la verdad que merece la pena que lo conozcan las personas que no tienen acceso a este tipo de libros, ¿no? Pero bueno, cuéntame, sigue contando. Estábamos hablando de más o menos el sistema, las palabras, ¿no?, que utiliza Dave Morris. Es un sistema, yo estoy de acuerdo contigo, que es un sistema bastante bueno para ahorrarte pues, espacio y eso que tú comentabas. Hay a quien no le gusta tanto, por ejemplo, a Fernando Lafuente, que también es Mm. otro, es uno de los fundadores de la web, dice que no le convence mucho porque como que te pone sobre aviso, ¿no? Algunas palabras te ponen sobre aviso de lo que puede pasar y tal, pero bueno, bien utilizado, yo creo que es un sistema muy bueno y de hecho yo lo he utilizado también, ¿eh?, en mis libros juegos, o sea que... Así que, palabras. ¿Y qué más Eh, presenta esta serie de Critical Hit en lo que es el sistema de juego? eh, pues realmente un poco hay que decir. Luego, aparte, lo que yo considero algo bueno que tiene es que no es un pasillo. Ujú. Eso precisamente antes de empezar con la grabación te lo estaba comentando. Tiene varias rutas entrelazadas. Te da sensación de libertad, aunque bueno, tú sabes que los librojuegos, lo que es la libertad está limitadísima. Bueno, Ujú. depende de las secciones que tengas, ¿no? Pero el tema es dar sensación de libertad. Yo, por ejemplo, tengo un sentido de la orientación muy malo. O sea, quiero decir, tú me dices al este, al oeste, tal, no sé por dónde estoy yendo. Con juegos que no están tan bien hechos, librojuegos, quiero decir, eh, mm, lo de orientarme mal, a mí me viene bien, pues me olvido siempre por dónde voy. Pero se nota que te están llevando por un sitio, se nota que te están llevando por el otro. El Dave Morris lo que opta es hacer la aventura más corta, o sea, hay puntos de bifurcación, o sea, tú empiezas en A, generalmente vas a acabar en B, pero tienes muchas alternativas, bueno, sí, varias alternativas para llegar ahí. Incluso hay puntos que, depende de la ruta que sigas, pues directamente eso pues, te lo saltas. ¿Qué quiere decir? Que tú vuelves a leerlo y te das cuenta de que dices, bueno, ahora estoy yendo por un sitio totalmente diferente. Y el sentido de la aventura literaria, pues ahí está, ahí está. Y aparte, con el sistema de creación de personajes, porque tú, cada personaje, te puedes elegir un arquetipo que tiene 4 habilidades diferentes. Creo que los libros tenían, no sé, creo que son 18 habilidades. Yo creo que eran 12. Creo que son Ah, 12, sí, porque me igual me acuerdo, estoy confundiendo. sí, porque en Me- varias, tienes que escoger 4 sí, y te quedan, claro, es como, pensé, digo, esto es
4 entre 12, pues son un tercio de las habilidades lo que tienes que elegir. Sí, y luego aparte que puedes hacerte el arquetipo personalizado. Claro, y eso te da muchísima variedad. Otra cosa interesante del libro que tampoco creo que los escritores lo suelen tener en cuenta es que si tú te eliges un arquetipo, por ejemplo, un policía, digamos, o un militar, bueno, tiene una serie de habilidades propias por la profesión, o sea, de combate, de cuerpo a cuerpo, de armas de fuego. Entonces, el libro recompensa que tú actúes de acuerdo con las capacidades de ese personaje. Si tiras por otro lado, si, por ejemplo, un personaje que no tiene nada de fuerza ni de entrenamiento con armas, te lías a tiros, buscas conflictos directos, te va a ir mal. Y eso ya te digo, en todos los libros juegos no es así. A veces da la impresión de que en muchos casos todo es muy aleatorio, muy azaroso, te digo yo. Cierto, sí, sí. Y eso. La verdad es que nada, es un detalle buenísimo y creo que habla muy bien de esta serie. De hecho, yo creo que he leído en la página de Dave Morris, de sí. fablelands.blogspot.com, creo que era, pues he leído que esta serie lo que querían tanto Dave Morris como el resto de autores que han participado en ella, Mark Smith, toda esta gente, lo que querían era en realidad hacer novelas, pero jugables. Y tiene un sentido porque lo cierto es que los textos son bastante extensos, vamos, todos los párrafos, las secciones o como queramos llamarlas, suelen ser bastante extensas, tienen un trasfondo ahí trabajadísimo. Y encima, es que, claro, no solamente estamos hablando de que tienen un trasfondo muy bueno y que literariamente en los literarios son muy buenos, sino que además ese esfuerzo que hay que hacer, porque, claro, lo fácil es lo que tú dices, lo fácil es azar, tirar dados y ya está, y ahí está la diversión. Y no vuelve a empezar. Lo que O haz pasa trampa. pero, claro, pero eso que tú comentas, de que según el personaje que tú te elijas o el que tú te hagas, te penalice, que no te comportes como se espera que se comporte, que se tiene que comportar un aventurero de ese tipo, eso me parece sensacional, vamos. Eso es lo que, como deberían de ser todos los libros juegos, ¿no? Bueno, luego están Claro. los Fighting Fantasy que hemos hablado antes fuera de grabación, que son Sí. todo lo contrario, es todo azar, ¿verdad? Y es que es como, digamos, la contraposición. O sea, están totalmente opuestas estas dos series, ¿verdad? Sí, sí. Pero, claro, pero es que se nota la inexperiencia. Porque Fighting Fantasy, o sea, cuando los autores empezaron a hacerlas, bueno, si lees la historia, entiendes por qué son así. Aparte, eran gente muy joven. Luego, realmente, El hechicero de la montaña de fuego, que es el primero de la serie, estaba hecho como un libro introductorio para juegos para enseñar lo que era un juego de rol de mesa. Ni siquiera esperaban que fueran a vender mucho. Cuando ese libro, cuando se estaba escribiendo, Steve Jackson estaba escribiendo otro libro que era el que pensaban que iban a vender, que era sobre juegos de rol, que era ya una introducción más teórica, yo no lo he leído. Y fue completamente al revés. El libro ese de rol no se vendió casi nada y El hechicero de la montaña de fuego, yo ahora mismo no me acuerdo, pero las cifras son salvajes, o sea, una pasada. Y la serie entera vendió una de millones, bastante una pasada. Y luego, volviendo a la serie de Critical, también es muy interesante los trasfondos, que no son los típicos de fantasía, alta fantasía, mundos de estos medievales, fantásticos, sino que son muy particulares. Por ejemplo, la de Heart of Ice es en un mundo futurista
en el que, bueno, si no recuerdo mal, que se ha enviado una especie de satélite para controlar el clima y se vuelve loco y llega una era de hielo. Pero es que además eso ni siquiera es importante, porque luego el kit de la cuestión es completamente diferente. A mí personalmente me gustó muchísimo. No sé si deberíamos comentarlo para no quitar la sorpresa, por si alguien quiere leerlo. Bueno, lo que estás hablando es del trasfondo, ¿no? El trasfondo que tiene, que es ese clima, digamos, antinatural que se produce debido a ese satélite artificial. Pero ya es que prácticamente en la primera, si no recuerdo mal, en la primera Es sección verdad. ya te habla del quid de la cuestión, ¿no? O sea que lo puedes comentar sin ningún problema. Vale, sí. Bueno, se trata de recuperar un artefacto que llegó del espacio y, bueno, que se supone que es casi algo que te permite, que te da un gran poder o que te permite realizar, llevar a la realidad tus deseos. A mí me parece que ese argumento está cogido de una novela rusa que se llama Picnic Extraterrestre. No sé si lo conoces, de los hermanos Strugatsky. Bueno, es un clásico de la ciencia ficción del este de Europa. Y es muy parecido, es muy parecido. ¿Conoces la película Stalker de Tarkovsky o el videojuego Stalker? Me suena mucho, pero ahora mismo no se me viene a la cabeza. Vale. Bueno, pues ambos, la película y el videojuego, están basados en Picnic Extraterrestre. Y también hay un objeto mítico. Es una novela muy recomendable, es de mis favoritos. Yo he leído mucha ciencia ficción y me encanta. Y por cierto, la literatura de ciencia ficción del este es muy interesante, muy diferente a lo típico que se hacía aquí en Occidente en los años 50. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto para leerme alguna. Vale, sí, Strugatsky. Son muy buenos, muy interesantes, merece la pena. Y nada, bueno, y por un lado está este libro, luego si quieres te comento otro, el Necklace of Skulls, que también tiene un trasfondo muy interesante, que es en la cultura maya, creo que era maya, ¿no? No sé si me Sí, sí, es equivoco, la cultura pero maya, una cultura maya mítica. efectivamente. Creo también que se ha basado en otro escritor, el de Puente de Pájaros, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el autor, no sé si lo conoce, que escribió una serie de libros sobre una China fantástica, que a su vez en esa serie de libros se inspiró el videojuego Jade Empire, el Imperio de Jade, que no sé tampoco si estás tú muy puesto en eso, Bueno, yo que es videojuegos un juego de rol, sí, sí. no tanto, ¿no? Mucho no le pego, pero bueno, alguno conozco. Vale, Entonces, bueno, pues eso. sí, No, entonces perdona. no, no. Tenemos este, como decía, este Necklace of Skulls, que además lo sacó Cubus Games en app, en Sí. aplicación para dispositivos móviles. Ahora cuando comentemos, pues más o menos también voy a hablar de la diferencia entre las dos. Y quiero decir, entre la versión escrita y la versión app. Pero quería comentar que tú le estás sacando, digamos, el origen, ¿no? de estos libros, estos dos que llevamos más o menos comentados. Y yo leo mucho el blog de Dave Morris y él cuenta que este Necklace of Skulls lo escribió, no sé si, bueno, lo escribiría después, pero dice que recopiló información mientras estaba en su luna de miel. Fue a viajar supongo que sería Sudamérica. Viajaría allí y empezó a recopilar información y tal sobre toda la mitología maya y al volver pues se puso a escribir el libro juego, ¿no? Y el otro, Heart of Ice, seguramente pues es cierto lo que tú comentas, que él haya Bueno, leído es esa lo que yo novela. creo. No tengo confirmación, pero todo está interrelacionado. O sea, Claro, al final, si es una persona que ha leído mucho, como Dave Morris, pues seguramente le venga la inspiración de ahí. Lo que pasa es que él dice que el Heart of Ice era como un entorno de juego de rol que él tenía más o menos diseñado y en el que jugaba asiduamente.
¿no? Y que lo sacó de ahí, ¿no? Ahora, las inspiraciones, pues obviamente tienen que venir de algún sitio y de donde tú dices, pues seguramente lo haya cogido ideas de aquí y de allí, ¿no? No, a mí me parece muy interesante y de hecho, si la idea es buena, cógela. Eso no, a ver, eso no es ningún plagio. Por Es, supuesto. es una idea que dices, oye, mira. Y te sales así de lo típico. Claro. Y lo del necklace, eso es que es algo que yo, bueno, es lo que yo creo, lo que es la inspiración. Y bueno, es lo bueno que tiene este libro, que es algo que yo no había leído nunca nada parecido, nada ambientado en una Sudamérica antigua. Y claro, se sale un poco de todo el asunto, ¿no? De que estamos acostumbrados a ver. En el libro hay escatología, o sea, puedes viajar al mundo de los muertos. Bueno, y hay una serie de elementos fantásticos, pues eso, que uno no está acostumbrado a ver normalmente, ni en literatura normal, ni en librojuegos. Y se agradece. Y se agradece mucho el esfuerzo de que se hagan cosas así. Y eso, como tú has dicho, en Cubus Game hicieron una aplicación, una versión digital. Lo que pasa es que ahora mismo yo la tengo, pero en Android está fuera de servicio. Es que la verdad es que no funciona demasiado bien, va muy lenta. Ese es el problema que tiene la aplicación, va lentita y a veces incluso se cuelga. Es una pena que no esté muy bien depurada. Pero además es que le añadía un arte fabuloso. O sea, me parece que era un ilustrador catalán o no sé si que le ha hecho un arte nuevo a Next Life of School, que salía ganando muchísimo. Y bueno, eso sí me gustó, o sea, todo lo que es el cambio que le hicieron gráfico, está muy bien. Y también le hicieron otros cambios que no me han gustado tanto. Por ejemplo, al ser un Combate. juego, eso, efectivamente, al ser un juego tienen que hacerlo más tipo juego. Entonces le han metido un combate ahí que no sé, no tiene mucho sentido desde mi punto de vista, ¿eh? Y que No lo me da hace cuenta. bastante más difícil, ¿verdad? El librojuego. Sí, lo hace bastante puñetero. Realmente solo hay un combate obligatorio. Y depende de los objetos que tengas, se te puede hacer bastante más fácil. Pero las primeras veces es bastante frustrante. Sí, la verdad que sí. Pero por lo demás, muy bien. Yo lo he leído muchísimas veces, muchísimas veces. Y también me lo he terminado, yo creo que me he leído prácticamente todo. Y merece muchísimo la pena. Lo malo es que ahora mismo en Android no va bien. Para, para dispositivos Apple sí está disponible. Muy bien, Y, pues nada, también está disponible esto, ya que lo estamos diciendo, estos librojuegos están disponibles en Amazon también. Creo que se pueden leer a través incluso de Inkel, en PDF y tal. De hecho, yo tengo dos, que son estos dos de los que estamos hablando, los tengo en Inkel. Y bueno, ha habido una revisión porque yo jugué el Heart of Ice, por ejemplo, lo jugué bueno, lo leí y jugué en la versión antigua de Virtual Reality y ahora lo que hacen, Dave Morris últimamente lo que está haciendo es que está cogiendo todos sus libros juegos y los está depurando un poquito, les está mejorando y, por ejemplo, pues yo he notado que en Heart of Ice ha eliminado algunas partes que son como las más azarosas, además, ¿eh? Como de muertes automáticas de estas así que no sabes muy bien cómo te viene la cosa y por qué. Pues eso lo ha mejorado un poquito también, ¿no? Entonces, yo personalmente prefiero la versión escrita de Necklace of Skulls, simplemente por esa razón, por el combate que no me convence. Pero, pero sí, es verdad que la versión de Cubus Games pues tiene el atractivo gráfico, ¿no? es que es muy Siempre bonito. poco. Sí, sí, la verdad es que sí, está espectacular, ¿no? Bueno, pues había otras dos series más de Critical, o sea, perdón, otros dos librojuegos más de Critical Eve, ¿verdad? Y Sí. vamos, estos ya yo no los conozco tan bien, ¿vale? Porque solamente
he leído algunas líneas, así que si quieres comentarlos tú. Yo realmente, bueno, de los otros dos, el de los piratas, ese sí lo he leído más. Y bueno, es básicamente lo mismo, el sistema igual y está ambientado también en, ¿cómo te digo yo? Eso parece el Caribe, la época de los piratas, a principios del siglo XVII, pero también una versión mítica, o sea, una realidad que no existió, como hace este hombre con todo. Y que a mí me gustó mucho. Porque además a mí el tema de la piratería en el Caribe también es un tema que me interesa. Me he leído el libro del Daniel Defoe, no sé si lo conoces. El libro de la piratería es un tochazo que te habla pues, de los piratas más famosos de la época y algún inventado también. Y se nota también la inspiración. Bueno, a ver, todas las películas de piratas, todos los libros Piratas del Caribe está basado en ese libro y en sus inexactitudes y mentiras, digamos, cosas que no son verdaderas. La historia básicamente va de tú eres prisionero de un pirata, entonces consigues escaparte al principio del libro y tienes que cruzar todo lo que es el mar Caribe, que no es Caribe, antes que el malo, que es el pirata rival. Y para dar la voz de aviso que van a atacar la capital. Bueno, y ya te digo, sigue el mismo sistema, lo único que tú vas por ahí en un barco, vas parando en islas, eliges una ruta u otra. Y bueno, más de lo mismo. También muy entretenido, muy interesante. Este me parece más difícil. Tiene ahí un par de partes que son muy, muy puñeteras. De estas que como no tengas tal objeto, estás acabado. Pero ya te digo, interesante. Y luego el otro, el de Arabia, pues realmente me pasa un poco como a ti. Solo me he leído unas cuantas líneas. Que me gustaría haber echado una lectura para hoy, pero entre el trabajo y los horarios y eso, me da una pereza tremenda. Y digo, bueno, en otro momento. Bueno, la vida real, ¿no? Que se interpone en nuestros deseos microjueguiles. Bueno, Bueno, le podría haber... comentar que, bueno, yo esos dos libros, ya digo, solo alguna línea he leído, no he tenido tiempo de mirarlos más a fondo, pero me pareció muy curioso que Dave Morris considera Down Among the Dead Men, el de los piratas, lo considera junto con Hearts of Ice su mejor libro juego. O sea, eso ya me ha llamado bastante la atención. Y el otro, ¿cómo era? Once Upon a Time in Arabia. Once Upon a Time in Arabia. ¿Sí? Bueno, Eres pues una vez. supongo que sigue la misma línea de los demás, porque aquí más o menos todos, estos cuatro, tienen en común como esa parte mitológica, ¿no? que le mete. Obviamente hay uno de ciencia ficción, que es el Heart of Ice, pero el resto parece ser como que les mete ahí como elementos de fantasía, ¿verdad? Bueno, Once Upon a Time básicamente es Aladino. La historia de Aladino, la película de Disney, es igual. Es un visir malo, tú te escapas y luego tienes que volver a enfrentarte a él. Y eso es también el escenario, pues es interesante, es muy interesante. Es que a mí todo lo que sea, quitarte de en medio, armaduras, espadas, reyes y eso, para mí, bien, correcto, porque estoy saturado, bueno, yo creo como mucha gente, no sé si tú opinas igual. Bueno, De todas formas, no es que no me guste. no, sí, eso es lo que te iba a decir, que siempre hay un momento para todo, ¿no? Yo critico mucho los Fighting Fantasy, pero yo respeto que hay gente que le gusta eso, simplemente ver a dónde te llevan los dados, ¿no? Que pues, es otro tipo de entretenimiento también, totalmente lícito. Lo que pasa es que sí es verdad que para hacer este tipo de librojuegos de los que estamos hablando, de los de Critical Leaf, sí es que el autor tiene que trabajar muchísimo más, ¿eh? Y tiene que currárselo una barbaridad, porque además es que no son libros cortitos, además, que tienen algunos 400, 500 secciones, o sea que te tiras un buen rato ahí dando vueltas y tienes que jugarlos,
no solamente leerlos, o sea, tienes que encontrar la manera de pasártelos también, ¿verdad? Diseñarlos primero y luego, claro, jugarlos o encontrar gente que te los teste, porque, claro, tú por mucho que te los juegues, es que no te das cuenta de muchos problemas que tiene. Y bueno, de hecho, estamos hablando de estos 4 libros, pero hemos comentado que hay 2 más. Pues actualmente hay uno disponible, que se llama el Coils of Hate, así como las espirales del odio. Lo que pasa es que no está impreso. Yo lo tengo de la página Drive-Thru RPG, que es de una página que vende juegos de rol en PDF y pone también impreso. Pues ahí te lo puedes descargar, tiene hiperenlaces, usa el mismo sistema y además es una versión revisada, porque se ve que originalmente era un desastre. Tampoco he tenido ocasión de leerlo originalmente, pero sí he leído sobre esta nueva versión y que corrige muchísimos problemas que tenía el original. Este también merece la pena. Este también me lo he leído, este sí me lo he terminado. Sí, ¿y qué te ha parecido? Pues también muy interesante, es una ambientación fantástica. ¿Cómo te digo yo? Igual más bien renacentista. Parece que donde transcurren las cosas es una ciudad-estado en la zona de lo que sería Italia, ¿no? Pero también fantástica, con magia, con monstruos. Pero también a mí me da la impresión de que estaba bien escrito, estaba bien diseñado, el uso de las habilidades bien, correcto, o sea, y no te penaliza mucho, que es otra de las características de estos libros. No sé si era Dave Morris que decía que un buen libro o juego te lo tienes que terminar la tercera vez que te lo lees, como muy tarde. Sí, fue él el que lo Me dijo. Y parece que... además estoy de acuerdo con esa concepción que tiene. Y bueno, de Coil of Hate, yo empecé, me pasaste el enlace, hay que decir que está gratuitamente, o sea, está disponible gratuitamente. Y empecé a leerlo y la verdad es que también me pareció, o sea, está bien todo el trasfondo que tiene, hay como una especie de pueblo maldito, ¿no? Como me recordaron a los judíos o algo así, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Se llama Eso, además muy parecido, ¿no? y que Judén. son judíos, obviamente. ¿No? Y sí, y Hate creo que es Hate en realidad es como una especie de bicho o de monstruo que empieza allí a hacer. Si no he entendido mal, ¿eh? Por lo que he Sí, oído. los tentáculos esos que salen y que se alimentan del odio y de... Sí, muy poético en ese sentido, ¿no? Bueno, y tenemos también el último que creo que era Green Blood. Green Blood, es sangre verde, que ese sí que no sé nada de él. Yo tampoco nada. No, tiene una entrada en la web de gamebooks.org, pero no tiene ni una reseña, absolutamente nada. Yo recuerdo haber leído que es muy malo, muy malo, muy malo. O sea, que no nos perdemos nada. Yo, si pudiera encontrarlo, por curiosidad, a lo mejor me lo compraría para ver qué tal es, pero creo que es bastante desastroso. Está mal hecho. Y ahora mismo no recuerdo los problemas que tenía, pero no merece la pena. Bueno, no todos iban a ser grandes éxitos, ¿no? Tenía que haber algún fail, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, yo, desde luego, con el Heart of Ice y el Necklace of Schools, la verdad que esos dos libros juegos son de los mejores que hay y es una serie a tener muy en cuenta para los que sepáis inglés, ¿no? Que además es un inglés, hombre, es un inglés que no es muy difícil, pero tampoco es que sea muy fácil, ¿eh? O sea, Desde luego, no. Por ejemplo, si lo comparas, por ejemplo, con los subtítulos de la serie, pues las series que la gente dice, no, hay que ver series en inglés con subtítulos para aprender. Pues son muy simples, muy simples. Así no se aprende inglés realmente, bueno, en mi opinión. Bueno, y también, esto lo he comentado con un profesor de inglés y decía lo mismo. Bueno, que disgrego. no pasa nada, que sí, es Que verdad que muchas veces utilizamos los librojuegos, también se pueden utilizar, ¿por qué no? Para poder aprender, pero quizá un librojuego
tipo Fighting Fantasy, pues tiene un texto mucho más escueto y eso pues sí te puede servir quizá para soltarte un poquito en la lectura y esto. Pero estos libros juegos, la verdad que los de Dave Morris sobre todo, que tienen, el tío escribe maravillosamente y utiliza pues todas las palabras que se saque él de la manga y de estas así exactas, ¿no? Que te describen exactamente qué es lo que quiere describirte el autor. Pues claro, estos libros juegos ya tienes que estar todo el rato echando mano del diccionario si no tienes la mínima soltura, ¿no? Entonces, pues sí, es cierto, ¿no? Que para soltarse mejor un Fighting Fantasy. Además es más, digamos, dinámico, ¿no? Que estás más cambiando de páginas, estás más... Secciones cortitas. Y no hay un gran desarrollo ni mucha exposición, aparte de la introducción que tienen todos los libros, que tampoco suele ser muy larga, salvo en Criatura del Caos, que sí es verdad que es una historia. Lo comentábamos, que Criatura del Caos es un caos en jugabilidad, pero en historia la verdad es que sí que presentaba un trasfondo así un poquito más trabajado de lo normal, ¿no? Por lo menos comparado con otro Fighting Fantasy. Bueno, pues ya hemos hecho el repaso a Critical Eve. Y bueno, creo que podemos dejarlo aquí. Ya los que no conozcan esta serie tienen bastante información para empezar, ¿no? Para empezar a buscar estos libros. Recalco que merecen muchísimo la pena, que son de los mejores libros juegos que se han escrito en todos los sentidos. Y nada, si quieres añadir tú algo, Antonio, a nuestra charla. Pues nada más, si por hablar del videojuego, bueno, si acaso que existe una serie posterior, que creo que también la había comentado contigo, que es la de Dangerous Worlds. Son 2 libros, creo que la cosa se quedó ahí, que copia el sistema de Morris, de estos libros, y lo amplía. Y aparte son libros bastante largos y es como una versión 2.0. Los trasfondos no son tan originales, pero es una lectura muy, muy entretenida y lo recomiendo. En otra ocasión, si quieres, podemos hablar sobre ello. Por supuesto, sí, sí. Además creo que es una cosa parecida a lo que han hecho quizá con Fablelands, que ahora con Legendary Kingdoms, que es una nueva serie que han sacado, que es Fablelands. Lo que pasa es que han mejorado pues todas las flaquezas, digamos, que tenía la otra serie. Eso de que fueras un tío que va allí y no sabe nada del mundo que está explorando, pues aquí esto, por ejemplo, lo han arreglado, ¿no? Así que sí, sería interesante hablar de Dangerous Wars, que además es una serie que ha pegado, parece ser, ha pegado fuerte fuera. Lo que pasa es que nosotros aquí en España pues no nos enteramos ni de la mitad de lo que pasa, ¿no? Por desgracia. Así que nada, aquí estamos nosotros para poder informar un poquito, ¿no? Muy bien. Así que nada, Antonio, muchas gracias por esta charla que hemos tenido. Volveremos a repetirla si el tiempo nos lo permite, ¿verdad? Y las ganas, por supuesto. Cuando quieras, yo encantado. Muy bien. Y nada, nos despedimos de vosotros. Hasta el próximo vídeo.